Si alguna globalización se parece a la globalización que estamos viviendo actualmente, fue la globalización del descubrimiento de América. Por una simple y sencilla razón, es que se cambiaron las coordenadas de tiempo y espacio de una manera significativa. Si en el descubrimiento de América se duplicó el espacio, porque el mapa que conocíamos se volvió el doble de lo que teníamos, en esta globalización la categoría que se ha transformado radicalmente es la categoría del tiempo. Tenemos en este momento un tiempo virtual que se comió el tiempo real, y esas dos condiciones han creado unas cosmovisiones distintas. Lo que hubo en el descubrimiento de América fue el encuentro o el desencuentro quizás entre dos cosmovisiones, la cosmovisión europea y la cosmovisión indígena que existía en esta parte del Atlántico. Recuerdo la frase aquella del conquistador que le pregunta un poco arrogantemente al jefe azteca, le dice, venimos a hablaros de Dios y de la civilización. Y el jefe maya le contesta, está bien, ¿qué queréis saber? Creo que esa sencilla frase resume lo que fue los dos encuentros de los mundos. Ahora, ¿cómo se resolvió este desencuentro? Hay dos tesis, o a través de dos caminos. A través del camino de la violencia, de las revueltas, de la protesta social, de los enfrentamientos, de los piratas, todo esto que unos historiadores ingleses han llamado la hidra de la violencia, que nos acostumbró de alguna manera a resolver por la vía de la confrontación nuestras diferencias, terminando en las guerras de independencia, y a través del mestizaje, ese proceso de sincretismo que nos fuimos identificando los unos con los otros a través de la cultura, a través de la fusión de las razas, a través de la fusión de las diferencias regionales. Todo ese proceso, esa fragua étnica y cultural que es el mestizaje, nos permitió de alguna manera también ir solucionando nuestras diferencias. El resumen de esta figura es cuando la imagen de la Virgen de Guadalupe coincide exactamente con la Virgen de Tonanciá, como lo saben aquí los mexicanos, que fue una forma de ir buscando un sincretismo cultural, un mestizaje que creo que es único en el contexto global. Si hoy día estamos hablando del cosmopolitismo como la afirmación de una cultura universal, y estamos hablando del multiculturalismo como la convivencia de distintas culturas, quizás tendríamos que hablar en América Latina de la existencia de un interculturalismo, de una hibridación cultural que nos permitió tener en este momento esta simbiosis cultural. Ahora, esa fue la parte positiva. La parte negativa es que también se creó una cultura de la desaparición. Nosotros fuimos creando unas formas contraculturales, una cultura de la sumisión un poco asusada por las convicciones religiosas de que teníamos que aceptar nuestra triste condición, y esa interrelación dialéctica entre la cultura que de alguna manera mezcló el renacimiento europeo con la realidad prehispánica, con lo que podríamos llamar la contracultura de la sumisión, pues también fue creando un cierto perfil y una cierta visión del mundo. Todo esto lo menciono para desarrollar la tesis, que fue la que le dio origen a este foro, del presidente Leonel Fernández, de que aquí nació todo. ¿Por qué nació aquí todo? ¿Por qué nació todo en el Caribe? Y el presidente Fernández decía con razón, todos los foros que yo voy son foros sobre Suramérica, Centroamérica y el Caribe. ¿Por qué no empezamos al revés? ¿Por qué no decimos foro del Caribe, Centroamérica y Suramérica? Vamos a hacer eso en este foro,
empezar por el Caribe. Lo más parecido al Internet de la época eran los barcos. Los barcos fueron el Internet en esos 400 años. Esos barcos trajeron los luteranos, los calvinistas, los predicadores, los herejes, los inquisidores, las brujas. Todos venían en esos barcos y trasladaron la guerra religiosa que se vivía en Europa, la trasladaron acá. Esos mismos barcos trajeron a los flamantes almirantes españoles y los menos flamantes piratas ingleses, que como no pudieron continuar la guerra territorial en Europa porque se firmó la paz de Westfalia, la trasladaron a la guerra de los mares, cada uno disputándole a otro no solo los mares, sino los tesoros que llevaban unos y otros para Europa desde América. También vinieron los aguadores y los leñadores de Cromwell. Cromwell resolvió cercar toda Inglaterra y aquí comenzaron a llegar los desplazados por la violencia territorial de Inglaterra y llegaron a comentarle a unos indígenas que jamás habían tenido el cuento de la propiedad privada, que vivían mancomunadamente en sus tierras, que la propiedad no era del que la trabajaba, sino que la propiedad era del que la cercaba. Y llegamos y entonces aquí trasladamos el concepto de propiedad privada. También vinieron los dueños, los capitalistas, a establecer plantaciones, y aquí tenemos uno de los más grandes historiadores del Caribe que nos acompaña a este foro, lo veo, Walter Miñolo, que ha desarrollado toda una teoría sobre las plantaciones del Caribe, y cuando se acabaron los indios como fuerza de explotación, entonces trajeron a los negros a través de la esclavitud, que como decía alguien fue el más importante proceso de exterminio histórico que haya conocido la humanidad. Vinieron también unos cuantos rufianes y varios codiciosos. Venían detrás de la leyenda del Dorado, de la leyenda de la canela y de los sueños eróticos que les producían las mujeres amazonas. Pero también vinieron Fray Bartolomé de las Casas con la reivindicación de sus derechos, los derechos de los indígenas, San Pedro Claver, que llegó a Cartagena. Vinieron a defender a los indios y los negros, y llegó el concepto de habeas corpus y el concepto de la imposición con representación y todos estos principios ingleses, y llegaron algunos ejemplares del libro de Shakespeare, de La Tempestad, que se refiere exactamente a un naufragio que ocurrió aquí en las Antillas. Y finalmente, bendito sea mi Dios, llegaron las ideas revolucionarias desde Cádiz y desde Francia, y a través de Francia las de Estados Unidos, que le dieron contenido a la independencia americana. Llegaron en esos mismos barcos. Por eso no es de extrañar que la independencia americana, que no fue una independencia, sino muchas independencias, porque estuvo la independencia tumultuosa, tormentosa, lo mero macho mexicana, colgando gente en los campanarios, con curas alzados en armas, muy municipalista, y estuvo la independencia muy pulcra, muy formal centroamericana, que fue un acta que se celebró el mismo día en Guatemala, y estuvo la independencia militar de Sudamérica, que preconizaron Bolívar y San Martín. Repito, esas muchas independencias de alguna manera nacieron aquí en el Caribe. Aquí en Haití fue donde se concretó la primera liberación de los negros, que no se pudo dar en los Estados Unidos porque se hubieran dividido los del sur y los del norte alrededor de una idea de la independencia. Y aquí en el Caribe también fue donde soñó Bolívar su famosa Carta de Jamaica, que a mi juicio es el documento político más importante de la historia latinoamericana. Y también fue aquí, en esos mismos barcos, donde nacieron las llamadas cuadrillas variopintas que estuvieron en Boston, en Nueva York, y que de alguna manera armaron la Revolución Americana. ¿Por qué entonces, si este sitio es tan importante, no podríamos nosotros tener la señalada pretensión de querer que aquí mismo se piense si somos capaces de pensar en un nuevo modelo de desarrollo que nos identifique a todos los latinoamericanos?
si como dice Alfonso Múnera, otro historiador del Caribe que está aquí presente, aquí en el Caribe están todas las lenguas, están todos los sistemas políticos, están todos los paradigmas y están todas las raíces. ¿Por dónde empezar para hablar de un modelo de desarrollo para América Latina? Lamentablemente, y aquí lo han mencionado casi todos los expositores, por el tema de la desigualdad social. Nosotros no hemos sido capaces de solucionar el problema de la desigualdad social. No somos, por supuesto, los más pobres, a pesar de que aquí hay 180 millones de pobres en el continente y 52 millones de estas personas hambrientas que menciona Leonel en su magnífico ensayo, de las 1000 que hay en el mundo viven en América Latina, pero sí somos los más desiguales. Desde la época prehispánica del concepto de la solidaridad, venimos tratando a través de los distintos modelos de desarrollo de solucionar al parecer problema insoluble de la desigualdad. Y hoy no tenemos entonces que referirnos, como muy bien lo mencionaba Luis Alberto Moreno, al tema de la pobreza. Sí hemos avanzado en materia de reducción de la pobreza. Tenemos unos mejores índices de mortalidad, de natalidad, tenemos unos índices más favorables de escolaridad, todo eso es cierto, pero somos tremenda y patológicamente desiguales. Por eso a mí no me gusta hablar del tema, con el debido respeto de Europa, de la cohesión social. Lo nuestro no es la cohesión, o no todavía, sino la inclusión social. Nuestro problema no es cómo convivimos, porque de alguna manera a través de este mestizaje, a través de este interculturalismo, aquí no hay diferencias étnicas insalvables, ni hay peleas culturales que obedezcan a raíces históricas. Nuestro problema es la inclusión social. ¿Cómo hacemos que más personas formen parte de estas sociedades? ¿Y cómo hacemos para reducir nuestras diferencias geográficas? Porque la distancia que va entre Haití y Chile es de 32 veces, mientras que la distancia que va entre Francia y uno de los países que se está integrando es de 8 o 10 veces.